Ojalá yo pudiera derramar mi sangre por esta verdad que vamos a ver en este video. Ojalá pudiera derramar mi sangre por la infalibilidad pontificia. Son palabras de San Antonio María Claret. Ave María Purísima, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Justamente en este video vamos a ver 5 claves sobre la infalibilidad pontificia. ¿Qué es la infalibilidad pontificia? Significa que el Papa no se equivoca nunca. ¿Qué nosotros deberíamos pensar sobre eso? Usted recuerde que en el anterior video le dije una cosa, y se lo ratifico realmente en este, que la idea de estos dos videos particularmente es que usted salga más católico de aquí. Es por eso que le pido por favor que lo vea hasta el final porque vale muchísimo la pena lo que vamos a ver. Y justamente lo que traté de hacer es sacar 5 puntos específicos, los más importantes, porque vea, de lo que nosotros lo que le voy a comentar está en todo este libro, mire, entonces es grande. Pero lo importante son 5 puntos sobre todo que vamos a ver para entender lo más a profundidad qué es la infalibilidad pontificia. Antes de pasar con eso, le pido como siempre que se suscriba por favor a este canal. Vale muchísimo la pena. Mire, este es el canal del Sagrado Corazón de Jesús. Es una iniciativa de devotos del Corazón de Jesús, jóvenes, en la medida en que usted me permita decirme joven. Y sobre todo que procura o tiene como misión buscar a todos esos devotos del Corazón de Jesús, a todos esos católicos en Ecuador que quieran rescatar este país, que saben que la solución no está en ningún político, no está en nada terrenal, la solución realmente está en Dios. Y eso no es una poesía que se pierde en el aire, sino que nosotros realmente necesitamos de Dios. Como dice esa canción que tanto nos gusta, que está aquí justamente en nuestra novena, justamente en la contraportada la pusimos, Dios de Amores. Al final le voy a decir, si usted quiere obtener esta novena, no tiene ningún costo, pero se lo comento al final para no atrasarnos mucho. De esa manera, nosotros, como dice esta canción, tenemos que rogarle: corazón del Salvador, salva al Ecuador. Corazón de Jesús, salva al Ecuador, realmente, porque todo es suyo, lo ha jurado un día el Ecuador, salva al Ecuador. Entonces es por eso que nosotros queremos crecer, queremos que este canal llegue a 1 millón de suscriptores. No nos parece imposible, pero eso solo puede pasar si contamos con su ayuda. Así que por favor suscríbase, comparte este contenido con todas las personas que pueda. De hecho, si usted se suscribe aquí, queda inscrito en la misa de este día viernes, y si usted comparte este video con 3 personas al menos, esas 3 personas también quedan inscritas y usted también. Así que, ¿qué mejor? No tiene ningún costo esa inscripción, pero vale muchísimo la pena. Ayúdenos a llegar a más personas, ayude al Corazón de Jesús a llegar a más personas. Pero bueno, pasemos directamente con la materia. Y una última cosa, por favor coméntenos qué le pareció el video pasado, y si quisiera realmente que me diga qué le parece este video. ¿Cómo se siente de su fe? ¿Cómo se siente de seguir al sucesor de Pedro? Al príncipe de los apóstoles, al vicario de nuestro Señor Jesucristo, al Papa. Es lo que vamos a ver aquí. Bueno, vamos a analizar 5 puntos específicamente sobre la infalibilidad papal. No le puedo tomar una prueba al final de este video, pero realmente quisiera que usted trate de aprovecharlo todo lo posible, porque créame, va a ser de mucha utilidad. Primerísimo, algo que venía desde el video pasado y que inspira, o que es el principal motivo de hacer este video el día de hoy. Y es que justamente 18 de julio, cuando estoy grabando este video, se cumplen 150 años de la proclamación del dogma. Ahí está una primera cosa que le voy a contar, es un dogma de la infalibilidad pontificia. Ya le voy a comentar justamente a continuación de qué se trata. Pero esa fue tal vez la obra más importante del Concilio Vaticano I, que fue convocado pues por el Santo Padre Pío IX, nuestro patrón, que está aquí. Y que realmente dio una vuelta histórica y una evolución en el sano sentido de la palabra de
lo que es realmente el primado de Roma. Fíjese, justamente hoy son 150 años, de hecho le agradezco y le mando un especial saludo a nuestro amigo Ronald, porque me mandó un artículo donde salía que se está exponiendo por los 150 años de la infalibilidad pontificia, se está exponiendo en Roma la pluma con la cual el Papa Pío IX firmó este dogma. ¡Qué maravilla! Bueno, esperemos algún día poder conocerla, ¿no? Bueno, ahora tan complicado viajar, pero en fin, vamos a rezar para poder venerar esas maravillas. Entonces, justamente 150 años, y qué bueno que católicos, porque la iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana, y ya que es una, qué bueno unirnos con este suceso de hace 150 años y que tanta importancia tiene para nuestra fe. A ver, uno, eso. Segundo, ¿qué es la infalibilidad pontificia? Tal vez una de las cosas más importantes de entender, porque si no todo queda medio en el aire, ¿no es cierto? Si no entendemos de qué estamos hablando, va a ser más complicado. Entonces, mire, yo tengo justamente aquí una de las principales, o un pequeño resumen, tal vez, sí, justamente, de qué es lo que se trata la infalibilidad pontificia. Primera cosa, dicho solo lo que esté en el mismo nombre, infalibilidad significa que no falla, ¿no? Infalible, cuando alguien dice eso es infalible, es porque es una cosa que no falla, no sabe fallar. La infalibilidad pontificia es justamente un dogma mediante el cual se dice que el Papa no erra, no se equivoca cuando define dogmas de fe y habla de moral. Es justamente lo que vamos a ver aquí. Le voy a leer, este es justamente de la encíclica en la cual se definió esto. Lo voy a mencionar muy así por encima y después explicarlo, porque es algo teológico, digamos, un poco más. La teología es una ciencia y por tanto tiene una profundidad considerable. Entonces mire lo que menciona. Es en los siguientes términos la infalibilidad, y aquí está prácticamente la definición de lo que es. El romano pontífice, es decir, el Papa, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando habla en su calidad de Papa, generando doctrina como doctor de la Iglesia, es decir, cumpliendo su cargo en virtud de su suprema autoridad apostólica, que una doctrina es materia de fe y de costumbres, debe ser admitida por toda la Iglesia. ¿Sí? Es decir, que cuando el Papa menciona que él, como Papa, en función de su cargo de Papa, y porque él es sucesor de Pedro, como dice justamente aquí, como pastor y doctor de todos los cristianos, define una cosa, eso debe ser aceptado por todos los católicos. ¿Y por qué? Usted me podrá decir, pero ¿por qué no está medio? Tal vez a usted se le cae un poco la emoción que teníamos al inicio. Decir, pero, o sea, nosotros debemos creer todo porque nos dicen nomás. Es cierto eso que dicen que los católicos no usamos la razón, sino solamente la fe, y nos dicen, toma, esto tienes que creer. ¿Y nosotros creemos? No, es justamente lo contrario. Y esto es lo interesante. ¿Por qué? Porque lo que dice el Papa, primero, como usted recordará del video pasado, este es un estudio que duró años. No es solamente que se le ocurrió al Papa, se levantó con el pie derecho ese día y dijo, perfecto, definamos esto, está simpático. No, este fue un tema muy estudiado. ¿Y qué es lo que dice? ¿Y cuál es la lógica justamente? Para explicarle esta pregunta que le estoy diciendo, hay que entender la siguiente lógica. ¿Por qué es que nosotros debemos creer y asumir como cierto lo que nos dice un Papa en materia de fe, en materia de doctrina? ¿Qué es lo que pasa? Mire, ¿por qué? ¿Qué tiene el Papa que no tiene usted, que no tengo yo? ¿Qué es lo que tiene el Papa que no tiene de pronto un pastor protestante o algo? Vamos a ver. Dice, esto se basa en la asistencia divina que le fue prometida por nuestro Señor Jesucristo a la persona del bienaventurado Pedro, que goza de aquella infalibilidad de que el Redentor divino quiso establecer para su iglesia. Y aquí realmente se comienza a poner emocionante, porque aquí, bueno, solamente lo voy a acabar de leer muy brevemente. Cuando define la doctrina respecto a la fe o a la moral, y, por lo tanto,
que las definiciones del Romano Pontífice son, en sí mismas, irreformables, y no en virtud de un consentimiento de la Iglesia. Y si alguien tuviera la osadía, dice el Beato Pío IX, que Dios no lo permita, de contradecir esta nuestra definición, concluye el canon, sea excomulgado. Y mire, se lo voy a explicar. Sucede lo siguiente. A ver, le voy a proponer el siguiente razonamiento lógico. Lo voy a poner un poco en términos humanos, pero es para que usted me entienda lo más a fondo posible la grandeza de este dogma. Pongámoslo así. Dios, todopoderoso y eterno, creó el cielo y la tierra. ¿No es cierto? Bien. Segundo, Dios, por un misterio de fe, se encarna, toma carne de la Santísima Virgen María. Y este Dios, como todos rezamos en el Ángelus, se hace carne y habita entre nosotros. Este Dios que crea el cielo y la tierra, las estrellas, los planetas, todas las montañas que vemos, todo. El creador de todo se encarna en un ser humano que nace de la Santísima Virgen. Bueno, este ser humano que es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Cristo, Dios vivo hecho hombre. Bien. Este Dios vivo hecho hombre, que es verdaderamente Dios, deja aquí en la tierra a un vicario, es decir, a un representante. Ese representante, usted lo conoce, el príncipe de los apóstoles, es San Pedro. Bien, entonces, ¿por qué San Pedro tiene la importancia y esa primacía sobre los apóstoles? Porque Dios mismo, que se encarna aquí en la tierra, le da ese poder a él como pastor de los pastores. Bien, dese cuenta y espero me esté siguiendo el razonamiento. Ahí es cuando viene lo siguiente, y hay que entender lo siguiente. En esa misma lógica, ¿qué es el Papa? Sino el sucesor de Pedro. Entonces, ¿qué es el Papa? Sino quien toma su autoridad de nuestro Señor Jesucristo directamente. Y ahí es lo hermoso de este dogma. ¿Por qué? Porque la forma de verlo es que si nosotros debemos creer en el Papa, y si el Papa recibe una especial asistencia del Espíritu Santo directamente, es porque él realmente es el vicario de Cristo, y porque Cristo realmente es Dios, y porque Dios realmente es bueno, sobre todo con su pueblo. Y de ahí que el Papa no se equivoque cuando nos va a hablar a nosotros sobre fe y moral. Cuando habla lo que dice aquí, ex cátedra. Porque el Espíritu Santo lo asiste para guiar a su pueblo. Porque el Espíritu Santo lo asiste justamente para que lleve a todo su rebaño. Y eso es lo maravilloso. Dese cuenta que toda esta lógica, que espero haber sido lo más claro posible, y mil disculpas si no. Si tiene alguna pregunta me la puede poner aquí en los comentarios y lo podemos repetir, porque realmente qué maravilla si nosotros podemos ser más católicos y defender mejor nuestra fe después de este video. Es algo que realmente quiere el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces fíjese, ese es justamente el tercer punto que le quería comentar después de lo que es la infalibilidad. Ese es el tercer punto. Que este hecho de la infalibilidad pontificia es una ratificación de que nuestra fe es la verdadera. ¿Por qué? Porque el Papa recibe asistencia del Espíritu Santo. Y usted sabe que el Papa solo es católico. No hay un Papa protestante, no hay un Papa budista, no hay un Papa musulmán. No. El Papa, el Romano Pontífice, el sucesor de Pedro, solamente es católico. Es de la religión católica, es la cabeza de la religión católica. Y todo este dogma, lo que significa es que estamos en la verdadera fe. Bendito Dios, bendito nuestro Señor Jesucristo, que nos permite beber de la verdadera fe. Sintámonos orgullosos de ser católicos. Y cuando alguien nos venga a preguntar de qué religión somos, digámoslo con santo orgullo: católicos, por gracia de Dios. Somos nosotros a veces, dése cuenta, pero bueno, esa es una de las funciones de este canal. A veces cuando vienen a tocar la puerta de otras religiones, encuentran a protestantes o a veces incluso de sectas mismo, encuentran a católicos, digamos, distraídos, que no entienden su fe y se los van llevando por delante. No, nosotros por eso debemos prepararnos bien. Dígale, le puede decir, si alguno viene a tocarle la puerta hoy sábado, decirle: no,
Estamos en la verdadera fe. Y el Papa es el verdadero pastor de los pastores. ¿Y por qué? Porque es nuestro Señor Jesucristo quien le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti construiré mi iglesia. No dijo mis iglesias, mi iglesia. Y esa iglesia está en Pedro y Pedro es el Papa. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y mire, ese es el tercer punto. Y el cuarto punto también es muy bueno mencionarlo. Porque, a ver, esto que le estoy diciendo, significa que el Papa nunca se equivoca. ¿El Papa no puede equivocarse nunca? No, no significa eso. El Papa sí puede equivocarse. Y esto fue definido, lo digo, tal vez usted se quede así un poco sorprendido por lo que lo digo así con esa seguridad. Pero es que está definido por el mismo Papa y el mismo Papa lo menciona. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, primero, hay varios argumentos sobre el tema. Primero, hay santas incluso, si no me equivoco es Santa Catalina de Siena. Incluso yo tengo la impresión de que ahí usted recordará el famoso cuadro del infierno que está en la Compañía de Jesús. Quienes viven en Quito ciertamente lo han visto y cuando ustedes vengan a Quito a visitar y ustedes pueden ver, ustedes entran a la Compañía de Jesús, en la parte derecha es el cuadro del infierno. Ahí, si no mal no recuerdo, está pintado un papa. Y ese no es el único lugar, en varios lugares hay digamos, cuadros, obras de arte, etcétera, donde se ven a sacerdotes, obispos y a papas incluso en el infierno. ¿Qué significa esto? Bueno, primero significa que un papa puede equivocarse, puede errar y que quien llega al sillón de Pedro, quien es papa, no significa que ya tiene garantizada la salvación, no. Significa que se tiene que esforzar el doble por santificarse porque tiene todo un rebaño de católicos para cuidar. Bien, entonces, esta misma idea se refleja en varias otras cosas. Primero, le voy a poner de pronto el ejemplo más claro que mencionaba el profesor Plinio Correa de Oliveira, que me gustó mucho el ejemplo. Un papa se equivoca. ¿Usted se imagina un papa que niegue a Jesucristo? ¿Usted se imagina un papa que diga, no, a Jesucristo yo no lo conozco? Tal vez usted ya se ubique en el ejemplo que le voy a decir. Es San Pedro. El mismo San Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo y San Pedro es el primer papa. Y usted acuérdese de la pasión de Cristo como niega San Pedro 3 veces al Papa. 3 veces, no solo una, 3, 1, 2 y 3. Entonces un Papa se equivoca, sí, el mismo San Pedro se equivocó. Y cuentan que él lloró hasta el final de la vida, que tenía surcos en los ojos de todo lo que lloraba su equivocación. Entonces un papa sí se equivoca, y obviamente un papa puede, por eso los papas se confiesan también, porque no significa que un papa ya no peca más, sino un papa tiene que cuidarse también. Y entonces, por ejemplo, a veces ustedes han visto que el Papa Francisco habla en un avión o da entrevistas a veces informales. Esas entrevistas son pronunciamientos informales, no habla sobre temas de moral, de doctrina, etc. No habla ex cátedra, como se dice aquí. Bueno, para no hacerle tan larga la historia, ¿qué significa entonces en resumen esto? Que un papa puede hablar de forma personal o privada. Por ejemplo, qué sé yo, si el papa dice que su comida favorita o su fruta favorita son las manzanas, no significa que todos los católicos nos deben gustar las manzanas, porque ese es un criterio privado del Papa. Ahora, si un sumo pontífice, cuando no habla como persona, como el privado, sino cuando habla como romano pontífice, como sumo pontífice, eso sí es infalible. Cuando él invoca su calidad de doctor y pastor de la iglesia y define una verdad objetiva, ahí el Papa es infalible y todos debemos seguirlo. ¿Por qué? Porque significa que ha recibido asistencia del Espíritu Santo, que realmente asiste al sucesor de Pedro y que Él nos está llevando por el camino de su grey, por el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que pasó también, por ejemplo, con el dogma de la ascensión al cielo que declaró el Papa Pío XII. Ese Papa justamente lo hizo no porque a él le gustaba ese dogma, digamos como él se llamaba Eugenio Pacelli. No significa que al cardenal Eugenio Pacelli le gustaba ese dogma y a todos nos tiene que gustar. No, significa que él como papa, embestido de lo que eso significa, declara que eso es dogma de fe. Y es así que
un papa sí puede equivocarse. Y finalmente, como quinto punto, y para cerrar este video, yo le quiero transmitir, esta es una maravilla. ¿Se acuerda que comenzaba yo el video diciéndole que ojalá pudiera yo derramar mi sangre por este dogma? Ojalá pudiera yo derramar mi sangre diciendo el Papa es infalible. Nuestra Señora, qué palabras, ¿no? No son palabras mías, evidentemente, son palabras de San Antonio María Claret. Algunos lo deben conocer y bueno, acuérdense de ese nombre, San Antonio María Claret. Bueno, él estuvo en el Concilio Vaticano I. Y esta frase realmente resume el maravillamiento, la alegría, el contento que nosotros debemos sentir por el papado. La alegría que usted debe sentir al ver este video, y gracias por llegar hasta aquí. Y todo lo que significa. Mire, lo que dice San Antonio María Claret. Yo no dudo, dice él, yo no dudo, eminentísimos y reverendísimos padres, que esta declaración dogmática, la de la infalibilidad pontificia, será, digamos, la separación, o con lo cual nuestro Señor Jesucristo va a separar, va a recoger el grano de su granero y va a tirar la paja al fuego inextinguible. Es una parte del Evangelio, ¿no?, en el cual dice que vendrá nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida a recoger el grano bueno y a la paja a lanzarla al fuego eterno. Dice, yo no tengo duda de que este dogma es lo que le va a ayudar a nuestro Señor Jesucristo a recoger el grano bueno y a lanzar la paja al fuego eterno. Esta declaración separa la luz de las tinieblas, dice él. Oh, si yo pudiese derramar mi sangre y recibir la muerte por confesar esta verdad. Pudiese terminar el curso de mi vida y proclamar del fondo de mi corazón esta gran verdad. Creo que el romano pontífice es infalible. Dese cuenta esas palabras. Esas palabras no se dicen al azar. Esas palabras nos deben emocionar profundamente. Porque nosotros deberíamos dar nuestra vida incluso por este dogma. ¿Por qué? Porque significa en el fondo que estamos en la verdadera fe. Significa que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente es Dios. Que Nuestra Señora verdaderamente es la Virgen que le dio a luz. Que le dio carne a este Dios. Y que nos dio a través de todo este inefable misterio la vida eterna. La vida eterna de la salvación. Es realmente impresionante. Mire, ya ve, yo sabía que se me iba a alargar el tiempo. Y mire, si usted llegó hasta aquí este video, yo le felicito y le agradezco en el alma. Coménteme qué le pareció. Y adicionalmente, usted recuerda que esto yo lo topé la vez pasada. Esta es la novena que estamos nosotros repartiendo y que queremos que llegue a todo el Ecuador con su ayuda, por supuesto. Y dice lo siguiente. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. He aquí que apoyado en la infalibilidad de tus palabras, yo pido la siguiente gracia. Y le menciono esto porque realmente de corazón le pido llámenos a los números que usted ve en pantalla y pide esta novena. Y pide esta novena por la infalibilidad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque ha dejado aquí a un vicario infalible. Y porque de esa gracia, si la pedimos por la infalibilidad de nuestro Señor, no nos va a fallar. Si usted necesita una gracia especial, llámenos, pide esta novena. Si usted entra al grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, incluso puede pedir más de una. Se las mandamos y no tienen ningún costo adicional. Si necesita 3, 5, 10 para repartir en sus amigos, eso es lo importante, que se reparta y que lleguemos a muchas personas. Y eso realmente es lo más importante. Así que bueno, les agradezco mucho por su paciencia. Espero de corazón que si usted llegó hasta este punto, se sienta más orgulloso de su santa fe. Ahí me lo ponen en los comentarios, por favor. Como siempre terminamos diciendo, corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. Y no lo olvide, si todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.